Mi hermana quería que volviera con mi ex tóxico, solo para tener descuentos en el hospital. Nunca imaginé que el mayor intento de manipulación emocional que viviría en mi vida no vendría de un exnovio tóxico, sino de mi propia hermana. Me llamo Valeria. Tengo 26 años, soy soltera, trabajo jornada completa, y durante el último año he estado haciendo todo lo posible por tener una vida tranquila. Después de una ruptura que me destrozó emocionalmente, lo único que buscaba era paz. Sin sobresaltos, sin dramas, sin personas que me arrastraran de nuevo a lugares oscuros. Pero hace poco, todo eso se fue al carajo cuando mi hermana mayor, Selena, decidió que tenía una gran idea para ayudarme con mi vida amorosa. Selena tiene 29 años y está embarazada de 7 meses. Vivimos en la misma ciudad, aunque ella está de nuevo en casa de nuestros padres desde que el padre del bebé la dejó apenas supo que estaba embarazada. Entre su trabajo a medio tiempo, las náuseas y las preocupaciones económicas, ha estado muy estresada. Lo entiendo. La entiendo. Pero lo que hizo no tiene justificación. Todo comenzó hace unas semanas, cuando me contó que había ido al hospital a un chequeo de rutina. Me dijo que allí se encontró con Leonel, mi ex. El mismísimo Leonel. Leonel tiene 30 años, es médico, y durante más de 2 años fue mi pareja. Un hombre que todos, fuera de mi círculo íntimo, consideraban ejemplar, educado, respetuoso, inteligente. Pero las personas cambian mucho cuando se cierra la puerta. Conmigo, Leonel fue controlador. Manipulador. Frío. Usaba mi vulnerabilidad como palanca para someterme emocionalmente. Si lloraba, era que yo estaba exagerando. Si expresaba mis dudas, me ignoraba por días. Si me vestía como quería, aunque fuera con un suéter hasta el cuello, me decía que parecía una cualquiera. Nunca hubo golpes, pero sí hubo gritos, desprecios, silencios dolorosos, y comentarios que me hicieron pensar que merecía menos. Me tomó tiempo, más del que me enorgullece admitir, entender que no era amor. Fue un proceso lento, doloroso, pero salí. Bloqueé su número. Me alejé de todo lo que tuviera que ver con él. Me costó, pero lo logré. Y llevaba casi un año sin que su nombre saliera de mi boca. Hasta que apareció Selena. «Te vas a reír», me dijo una tarde. Adivina quién me atendió en el hospital. ¿Quién? Leonel. Me paralicé. No sabía si gritarle que no lo mencionara más o simplemente colgarle el teléfono. Pero me contuve. ¿Qué? Le dije. Nada. Solo que fue muy amable. Me dijo que si necesitaba algo, le escribiera. Me dio su número. Fue súper servicial. Guardé silencio. No le dije nada, porque esperaba que el tema muriera ahí. Pero no murió. Durante los días siguientes, cada conversación con mi hermana encontraba la manera de girar alrededor de Leonel. Que si la ayudó a programar un examen de sangre. Que si le consiguió cita con un especialista. Que si le había dicho que lamentaba cómo habían terminado las cosas conmigo. Me pareció que está cambiado, me soltó una tarde, mientras tomábamos café en casa de mis padres. No sé, lo vi más tranquilo. Más maduro. Le dejé claro que no me interesaba hablar de él. Que prefería que no lo mencionara. Pero Selena tenía otros planes. Poco a poco, dejó de hablar de lo que él le hacía por cortesía profesional y empezó a insinuar cosas. Primero en tono casual, casi disfrazado de broma. Imagínate si volvieras con él. Sería todo más fácil, ¿no? Citas más rápidas, descuentos en exámenes. Pensé que lo decía sin malicia. Un comentario desafortunado y ya. Pero no. No fue un chiste. Días después, me lo dijo directamente, que debería darle una segunda oportunidad a Leonel. Que podría ser beneficioso para todos. Que yo no perdía nada intentándolo, y que si las cosas salían bien, ella podría ahorrar un montón en gastos médicos. Sí. Mi propia hermana me pidió que volviera con el hombre que me destrozó psicológicamente, para poder ahorrar dinero en su embarazo. No te lo tomes así, vale, me dijo con ese tono dulzón que usa cuando quiere convencer a alguien. Solo piénsalo de manera práctica, no emocional. Él puede ayudar mucho, y tú no estás con nadie ahora. Quizá cambió. Tuve que recordarle, palabra por palabra, lo que Leonel me hizo. Cómo me gritó delante de ella. Cómo me insultaba por cómo hablaba, por cómo reía, por cómo me vestía. Cómo me trató como si fuera una carga, como si fuera menos. Cómo me hizo llorar hasta quedarme sin lágrimas, muchas veces en silencio, porque sabía que si él me oía, me iba a acusar de ser una dramática. ¿Cómo puedes siquiera sugerirme algo así? Y le dije, con la voz quebrada. ¿Cómo puedes pedirle eso a tu hermana? Y ella, con su cara de víctima, respondió. Es que estás exagerando. No parecía tan malo. Todos cambian. No tienes que casarte con él, solo, intentarlo. Ahí supe que algo en ella se había roto. Que no estábamos en la misma página. Que, tal vez,
nunca lo estuvimos. Después de esa conversación, necesitaba espacio. Le pedí a Selena que no volviera a mencionarme a Leonel. Que si quería seguir teniendo contacto con él, lo hiciera bajo su propia responsabilidad, pero sin involucrarme. Yo ya había tenido suficiente. Pero no me escuchó. Nunca lo hacía, si no era algo que le convenía. Una semana después, me volvió a buscar. Llegó a mi casa con una excusa cualquiera, que se sentía sola, que necesitaba hablar con alguien, que el embarazo la tenía emocional. Le abrí la puerta porque, por más molesta que estuviera, seguía siendo mi hermana. Y estaba embarazada. Pero desde que entró, supe que no venía por eso. Leonel me ayudó a adelantar unos exámenes, dijo como quien comenta el clima. Hasta me consiguió una cita con un especialista que tiene lista de espera de 3 meses. Me ahorró un montón. Yo no dije nada. Solo asentí, apretando los dientes. Pero ella no se detuvo ahí. Incluso se ofreció a cubrir algunos gastos de laboratorio si lo necesitaba. Me giré a mirarla. Estaba sentada en el sofá, con las manos sobre la panza y una sonrisa torpe, como si no entendiera el peso de lo que decía. ¿Y? Le pregunté. ¿Qué se supone que quieres que haga con esa información? En nada. Solo, imagina lo que podría hacer si ustedes dos volvieran a estar juntos. La miré sin decir una palabra. No podía creer que, después de todo, siguiera con esa idea absurda. Es Selena, dije, intentando controlar la rabia. Ya te lo dije antes. No quiero saber nada de Leonel. Está fuera de mi vida. No hay vuelta atrás. Ella cruzó los brazos. Su rostro cambió de inmediato, como si le hubieran dado una bofetada. Eres egoísta, me dijo. No sabes lo que es estar embarazada, asustada y sin un centavo. Tú al menos tienes un trabajo, un techo, una vida estable. Yo no tengo nada. Eso no es culpa mía, le respondí con frialdad. Y tampoco te da derecho a pedirme que me arruiné de nuevo por ti. Ya estuve asustada cuando estaba con él. Y tú no hiciste nada. No te metiste. No me defendiste. El silencio que siguió fue incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta lista. Solo bajó la mirada y murmuró algo que no alcancé a entender. Y no sé qué te pasa, pero si sigues por este camino, también vas a quedarte sin una hermana, le dije. No gritamos. No hubo portazos. Solo ese frío entre nosotras que no se parecía a ninguna pelea anterior. Fue una ruptura sutil, pero definitiva. Esa noche, después de que se fue, llamé a nuestros padres. No quería meterlos en el conflicto, pero necesitaba saber si sabían lo que Selena estaba haciendo. Me dijeron que no. Que ella solo les había dicho que había visto a Leonel en el hospital, pero nada más. También me dijeron que no estaban de acuerdo con lo que había hecho. Que entendían que yo no quisiera saber de él y que, si ella seguía insistiendo, iban a hablar con ella. Agradecí el gesto, aunque en el fondo sentía que ya no había mucho que hablar. Durante los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Selena empezó a enviarme capturas de sus chats con Leonel. Conversaciones en las que él decía que se arrepentía de todo, que pensaba en mí, que quería enmendar las cosas. Me hablaba como si esas palabras tuvieran algún valor. Pero para mí, estaban vacías. Cínicas. Ensayadas. ¿No crees que deberías verlo al menos una vez? Insistió en un mensaje. Se nota que está siendo sincero. No respondí. La bloqueé. Ya no podía seguir soportando su insistencia. La línea entre desesperación y manipulación se había vuelto demasiado delgada. Pensé que todo terminaría ahí. Pero no a los pocos días, Selena volvió a aparecer en mi puerta. Llorando. Temblando. Suplicando que la escuchara. Solo necesito que me ayudes un poco, dijo. Ya no sé qué hacer. No tengo dinero. No quiero depender de mamá y papá. Solo pensé que, si tú volvieras con él, podríamos estar mejor todos. Me hervía la sangre. Me dolía que no viera lo grave que era lo que estaba pidiendo. Me dolía más que lo pidiera como si fuera un sacrificio menor. No lo voy a repetir, Selena. Si sigues mencionándolo, te voy a sacar de mi vida. No importa si estás embarazada. No importa si eres mi hermana. Ya no puedo más. Ella se levantó del sofá con esfuerzo, recogió sus cosas sin decir nada, y se fue. Pero antes de cruzar la puerta, me lanzó una última frase. Estás eligiendo el orgullo por encima de tu familia. Algún día lo vas a lamentar. No respondí. Cerré la puerta con suavidad, pero por dentro, algo se me rompía. No porque pensara que tenía razón, sino porque entendí que la hermana que conocía ya no existía. Pensé que el límite ya se había cruzado. Que después de nuestra última conversación, Selena entendería el mensaje. Pero no. Todavía no había tocado fondo. Unos días después, recibí un mensaje extraño desde un número desconocido.
Era solo una frase, sin contexto. Me alegra verlos felices otra vez, corazón rojo. Lo ignoré. Pensé que era spam. Pero luego llegó una imagen. Una foto evidentemente falsa de Leonel y yo, supuestamente saliendo del hospital donde trabaja. Mi rostro pegado sobre el cuerpo de otra mujer. Ropa que no era mía. Postura que jamás había tenido con él. Una edición barata, pero lo suficientemente clara para dar a entender algo. Me congelé. No por la calidad de la foto, sino porque entendí al instante quién estaba detrás de eso. Corrí a revisar las redes de Selena. Y ahí estaba. Una historia en su cuenta de Instagram, solo unos segundos de duración, con la misma imagen editada y una frase. Qué bonito es cuando dos caminos se vuelven a cruzar, dos corazones. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y miedo. Llamé de inmediato a mi mejor amiga, Martina, quien me dijo lo primero que debía hacer: tomar capturas de pantalla, guardar todo, y asegurarme de tener pruebas. Por si acaso. Ya no era solo una diferencia entre hermanas. Era acoso. Esa misma noche imprimí los mensajes y las imágenes. Me costó dormir. Mi cabeza no paraba de pensar en qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. La confirmación llegó 2 días después, cuando recibí una llamada de una vieja compañera del colegio. No hablábamos desde hacía años. Hola, vale, discúlpame que te moleste, pero tenía que preguntarte algo, dijo con cierta incomodidad. ¿Es cierto que volviste con Leonel? Le expliqué rápidamente que no entendía por qué me preguntaba eso. Es que Selena me dijo que están otra vez juntos. Que hasta se va a ir a vivir contigo por un tiempo para ayudarte con el bebé y reconstruir su vida. Colgué el teléfono temblando. No por la llamada, sino porque estaba viendo cómo mi hermana tejía una mentira pública que me involucraba a mí y que afectaba directamente mi vida. Llamé a mis padres de inmediato. ¿Sabían ustedes algo de esto? Les pregunté. ¿De qué hablas? Y dijo mi madre. Les conté todo, lo de la foto falsa, las historias, los mensajes. Lo del rumor de que Selena se vendría a vivir conmigo. Hubo un silencio largo. Mi padre solo murmuró algo como increíble, mientras mi madre se quedaba sin palabras. Me dijeron que hablarían con ella, pero yo ya sabía que no serviría de mucho. No podía seguir esperando que otros pusieran límites que yo misma debía imponer. Y aún así, no estaba preparada para lo que pasó después. Una tarde, al salir del trabajo, la vi. Parada frente al edificio. Con la panza de 7 meses, la cara llena de maquillaje corrido por las lágrimas, y una sonrisa tensa en la boca. Y necesito hablar contigo, me dijo. Por favor. No respondí. Caminé directo hacia la acera opuesta. Pero me siguió. Valeria, solo escúchame un segundo. Estoy desesperada. Lo siento. No sabía que te iba a doler tanto. Solo quise que las cosas se arreglaran. Que todos estuviéramos mejor. Pensé que si la gente veía que tú y Leonel estaban bien, te haría pensar distinto. ¿Tú crees que esto es normal? LSPT. Montar una historia falsa, editar fotos, decirle a medio mundo que vamos a vivir juntas. ¿Sabes cómo se llama eso? Se quedó callada. Sus ojos estaban vidriosos, pero no de remordimiento. De frustración. Porque no había conseguido lo que quería. Estoy sola, dijo. Y tengo miedo. Y yo también lo estuve cuando tú mirabas hacia otro lado mientras él me hacía pedazos. Yo no sabía. Gritó. Nunca pensé que fuera tan grave. Estabas ahí. Me viste llorar. Me viste callarme durante días después de cada pelea. ¿Y ahora vienes a decir que no sabías? No tenía sentido seguir. Le dije, una vez más, que estaba fuera de mi vida. Que si volvía a hacer algo parecido, tomaría acciones legales. Y eso hice. Bloqueé su número. Cerré todas mis redes. Cambié configuraciones de privacidad. Y me puse en contacto con un abogado. No quería llegar a esto, pero tampoco podía seguir soportando que destruyera mi tranquilidad para sacar provecho de mi dolor. No era solo por mí. Era por el límite que nunca debió cruzar. Y sin embargo, ella seguía encontrando formas de ir más lejos. Pensé que después de aquel encuentro en mi trabajo, por fin habría entendido. Pensé que la advertencia de acciones legales serviría como una línea final, clara y firme. Pero no. Para Selena, las líneas eran sugerencias. Y lo demostró de la peor manera. Primero fueron llamadas raras desde números privados. Después, mensajes anónimos con frases ambiguas. Algunos incluso con tonos pasivo-agresivos, como si fueran de parte de otras personas, diciéndome que perdonar sana o la familia siempre está primero. Y luego llegó lo que me empujó a tomar decisiones definitivas. Una llamada de una guardería de mi vecindario. Señorita Valeria,
Solo queríamos confirmar la información de contacto que nos dio para la inscripción del pequeño Tiago, dijo una voz amable al otro lado. ¿Perdón? Sí, para el proceso de lista de espera. Nos figuraba como tutora legal. ¿Es correcto? El corazón se me fue al piso. Les dije que jamás había hecho tal solicitud, que no tenía un hijo, y que no tenía ningún menor a mi cargo. La mujer se disculpó. Me dijo que habían recibido una solicitud online y que, por política de privacidad, no podían darme más información. Pero yo no necesitaba que me lo dijeran. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Y no fue todo. Un par de días después, llegó una caja a mi departamento. Sin remitente. Sin nombre. Solo una dirección manuscrita y un lazo rosa. Dentro, había ropa de bebé, una taza con el texto "La mejor tía del mundo" y un marco con una foto de stock. En la parte de atrás, un papel doblado con la letra de Selena. La vas a necesitar cuando nazca. No me cierres la puerta. Por favor. Me quedé mirando la nota largo rato, con una mezcla de rabia, tristeza y cansancio. La sensación de estar atrapada en una pesadilla emocional. Un chantaje disfrazado de lazo familiar. Pero la gota que rebalsó el vaso fue una llamada de recursos humanos en mi trabajo. Había una denuncia formal en mi contra. Alguien, anónimo, pero no era difícil deducir quién, me había acusado de estar acosando a una mujer embarazada, de amenazarla, de poner en riesgo la seguridad de su hijo no nacido. La denuncia hablaba de hechos ficticios, que la había visitado de noche, que la había enfrentado en la calle, que gritaba en público. Todo inventado. Por suerte, en recursos humanos fueron discretos. Me pidieron que respondiera oficialmente y aportara cualquier evidencia. No lo dudé. Entregué las capturas, las fotos del paquete, los mensajes. Les conté el contexto. Les hablé con sinceridad, sin dramatismos. Les mostré que yo no era la agresora. Era la víctima de un intento desesperado de manipulación familiar. Y fue en ese momento que activé todo lo que había dicho que haría, formalicé la demanda por acoso, y pedí que mi abogada comenzara el proceso de orden de restricción. Los días siguientes fueron silenciosos. No hubo mensajes, ni llamadas, ni visitas inesperadas. Sentí una calma extraña. Hasta que la calma se rompió una vez más. Esa noche, regresé del trabajo tarde. Al acercarme a mi edificio, vi una figura sentada en los escalones. Era Selena. Sucia, agotada, con el maquillaje corrido y los ojos hundidos. En brazos, un bebé envuelto en una manta gris. Me paralicé. Ella me miró como si todo estuviera bien. Como si no fuera absurdo aparecerse así, sin avisar, después de todo lo que había hecho. Me di la vuelta y caminé. No sabía a qué venía, pero no iba a averiguarlo por las malas. Llamé a la policía. Esperé en la esquina, con el corazón en la garganta. Cuando llegaron, me acerqué. Selena no parecía sorprendida. Solo murmuraba cosas sin sentido, que no tenía a dónde ir, que solo necesitaba unos días, que yo era su única familia. No me pidió que conociera al bebé. Asumió que iba a aceptar esa responsabilidad como si nada. No. No lo hice. Les conté a los oficiales todo. Mientras tanto, otra agente hablaba con Selena. Vi cómo se llevaba al bebé con cuidado, lo envolvía mejor. Luego, Servicios de Protección Infantil se hizo cargo. No sé a dónde la llevaron. No quise saberlo. Solo supe que por fin estaba fuera de mi casa. Fuera de mi alcance. Y más importante aún, el bebé estaba a salvo. Porque por mucho que me duela, ella no estaba bien. No estaba en condiciones de cuidar a nadie. Ni a un hijo, ni a una hermana, ni a sí misma. Mis padres me llamaron al día siguiente. Me dijeron que ya sabían lo que había pasado. Que Selena llevaba días viviendo en la calle desde que fue desalojada. Que el padre del bebé seguía sin aparecer. Me dijeron que estaban averiguando el paradero del bebé, y luego me confirmaron que ya estaba bajo su cuidado. Que harían lo posible por criarlo como corresponde. Y ahí no terminó todo. Lo más duro fue enterarme de lo que Selena había estado haciendo mientras intentaba convencerme de volver con Leonel. Había llegado a un arreglo con él, acostarse con él a cambio de los mismos beneficios médicos que decía que yo podía conseguir si regresaba con él. Una relación enfermiza. Obsesiva. Que terminó cuando Leonel comprendió que había cometido un error gravísimo como profesional y como ser humano. La historia no acabó bien para ninguno de los dos. Selena lo denunció. Lo expulsaron del hospital. Le revocaron la licencia médica. Pero antes de eso, fue ella quien perdió el control. Una noche, creyendo que iba a recuperarlo, fue a su casa. Rompió cosas. Lo agredió verbalmente. Y todo indica que dejó al bebé en un contenedor de basura mientras lo hacía. Eso fue lo que la llevó finalmente a prisión. Después de todo eso, mi demanda quedó en el limbo. El juez falló a mi favor, pero no había de dónde cobrar.
Selena no tenía propiedades, ni ahorros, ni coche. Nada. Y aún así, me sentí en paz. Porque el objetivo de la demanda no era el dinero. Era marcar un límite. Era salvar lo poco que quedaba de mí misma después de tanto arrastre emocional. Ahora el bebé está con mis padres. Confirmaron que el padre biológico sí era quien ella dijo, pero él no quiere saber nada. El juez le ha ordenado pagar manutención. Mis padres, pese a todo, han decidido criar al niño. Yo me mantengo al margen. No siento odio. Siento pena. Pero ya no más culpa. Mi hermana cruzó una línea que nadie debería cruzar jamás. No solo intentó manipularme con mi pasado. Me usó. Me difamó. Me acosó. Me quiso arrastrar a un pozo del que me costó años salir. Y al final, me quiso entregar un bebé como si fuera un paquete. Ahora entiendo que protegerme a mí también es proteger a los demás. Incluido ese niño, que no tiene culpa de nada. Y si algo tengo claro, es que nunca más dejaré que alguien use la palabra familia para destruirme desde adentro. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.